No sabes lo que duele celebrar el día en que naciste para darte cuenta de que para tu propia familia ya no eres más que una carga, una vieja que estorba. Un estorbo que ya no quieren sentar a la mesa. Si estás escuchando esto, quédate hasta el final, porque mi historia no es solo la mía, es la de miles de abuelas, madres y mujeres que dieron la vida por ver a sus hijos y nietos sonreír. Y un día se encuentran apagando su vela de cumpleaños con insultos en vez de abrazos. Todo empezó aquella tarde en que mi hija me dijo, mamá, este año te vamos a hacer una fiestecita para que estés contenta. Pensé que era su forma de agradecer mis años de sacrificio, de cuidado, de amor sin condiciones. Toda mi vida puse sus necesidades antes que las mías. Cuando mi esposo murió, guardé el luto mientras lavaba platos ajenos para que a ellas no les faltara nada. Nunca quise lujos. Solo un plato de comida y una cama caliente donde supiera que mi vejez iba a ser digna. Ese día me puse mi mejor vestido, planché mis pocas arrugas con crema barata y me senté en la mesa mientras los globos viejos colgaban de las esquinas del patio. Había una torta sencilla, unos refrescos, y ahí estaban todos, mi hija, su esposo, mis nietos. Incluso algunos amigos de la familia. Pero desde el primer brindis sentí que aquella celebración no era para mí, los susurros, las risitas, los cuchicheos mientras me miraban de reojo. Mi nieta, esa niña a la que cuidé cuando su madre trabajaba, fue la primera en lanzar la puñalada disfrazada de broma. Cuidado con la bruja, que no apague la vela con sus hechizos. Todos rieron. Menos yo. Intenté sonreír, fingí que no pasaba nada, que era solo una broma de mal gusto. Pero la segunda carcajada vino más fuerte cuando mi yerno soltó, sí, esta bruja vieja se va a quedar aquí para siempre. Chupándonos la sangre, no pude moverme. Mi pastel enfrente, la vela encendida y yo sintiendo como cada recuerdo se quemaba en silencio. En ese momento, mi nieta se paró, tomó el plato, donde estaba mi trozo de pastel, y lo arrojó al suelo, gritándome delante de todos, vieja bruja despreciable. Vete de mi vida. Y fue cuando entendí que la fiesta no era una celebración. Era un destierro disfrazado de reunión familiar, pero quiero que sepas algo, no importa cuántos platos rompan, ni cuántos gritos apajen tus recuerdos. Lo que no pueden romper es tu dignidad. Quédate conmigo para escuchar lo que hice después. Porque esta historia no se acaba con una vela apagada, se enciende con una llama que nadie más podrá apagar después de que el plato se rompió a mis pies. Nadie se levantó a recogerlo, ni una mano para ayudarme a secar mis lágrimas. Solo risas incómodas, miradas bajas. Susurros que me hicieron sentir más fría que el concreto bajo mis zapatos. Mi hija ni siquiera tuvo el valor de mirarme a los ojos. Se levantó, dijo que iba a limpiar, pero lo único que limpió fue su conciencia, fingiendo que no había escuchado a su hija gritarme bruja despreciable. Me quedé ahí parada frente a la torta, mientras la vela seguía encendida como un cruel recordatorio de que mi propia sangre me apagaba. No sé cuánto tiempo pasó. Sentí la mano del tiempo en mi espalda, empujándome hacia la puerta como si supiera que ya no tenía lugar ahí. Salí al patio para tomar aire, aunque no había aire que pudiera llenar unos pulmones tan rotos. Desde la esquina del jardín escuchaba sus voces. Carcajadas que parecían puñales. Se burlaban de mis manías, de mis recuerdos, de mis achaques. Decían que estaba loca, que ya no servía para nada. Esa noche entendí que había vivido engañada, creyendo que el amor familiar es incondicional. No lo es. El amor familiar también se rompe cuando la gratitud se muere y la codicia florece. Pensé en irme de inmediato, pero no tenía a dónde ir. Todo lo que construí, cada plato, cada sábana, cada mueble que estaba ahí, era mío. Pero en sus miradas me di cuenta de que hacía tiempo me habían exiliado, que aquella casa no era mi casa. Solo un techo donde me toleraban. Me encerré en mi cuarto, cerré la puerta con llave como si así pudiera encerrar el dolor. No pude dormir. Cada palabra, cada risa, cada trozo de pastel estrellado contra el suelo se repetía en mi cabeza como un eco maldito. Recordé cuando mi nieta era bebé, cuando lloraba en la madrugada y yo corría a su cuna para que su madre pudiera dormir. Recordé cuando le contaba cuentos, cuando le tejí su primer suéter. Y me pregunté, ¿en qué momento me convertí en su bruja despreciable? Quizás fue cuando dejé de ser útil, cuando ya no pude limpiar como antes, cuando mis manos se cansaron de lavar, planchar, cocinar. Quizás fue cuando enfermó mi pierna y ya no pude correr detrás de ella como cuando era niña. Entonces entendí algo que nadie me dijo nunca. Tara, ellos no soy abuela, soy sirvienta con fecha de caducidad. Y cuando se vence, te tiran como un plato roto.
Pero juro que esa noche algo dentro de mí despertó. No iba a quedarme esperando a que volvieran a pisotearme. Si iban a tratarme como una bruja, aprenderían que las brujas viejas no temen al fuego. Y así. Con la dignidad hecha trizas, pero el corazón más vivo que nunca, empecé a planear mi salida no para huir, sino para demostrarles que quien se va no es quien pierde, sino quien se libera. Y que el verdadero hechizo es aprender a cerrar la puerta para siempre, sin miedo a la soledad. No dormí esa noche, mientras todos roncaban detrás de las paredes. Yo recogía mis pocas cosas en silencio, como una ladrona que roba lo único que le pertenece, su dignidad. En una bolsa vieja metí mis 2 vestidos buenos, mi caja de hilos y agujas, la foto de mi esposo cuando aún estaba conmigo y la carta que me escribió antes de morir: prométeme que nunca dejarás que nadie te haga sentir menos de lo que eres. Esa frase, guardada por décadas, ardía en mi pecho como un faro que me obligaba a no quedarme quieta. No sabía a dónde iría, pero entendía que cualquier lugar sería mejor que seguir escuchando a mi nieta burlarse de mí, verla pasearse con su celular mientras me grita bruja vieja como si mi amor hubiera sido un chiste. Miré la cama, donde tantas veces la acuné, escuché los pasos de mi hija, detrás de la puerta. Y por un instante, sentí ganas de gritarles todo, recordarles quién cocinó cada comida, quién pagó las cuentas cuando su padre se largó, quién soportó humillaciones para que ellas vivieran cómodas. Pero no lo hice. No quería que mis palabras se perdieran entre risas falsas. Guardé mis lágrimas en el pañuelo. Respiré hondo y me prometí que nunca más volvería a esperar gratitud donde no la hay. Salí de madrugada, descalza para no hacer ruido, con el corazón bombeando recuerdos que se caían de mis ojos como piedras. El aire frío me cortó la piel. Pero fue la primera bocanada de libertad que sentí en años. Caminé hasta la parada del autobús sin mirar atrás. Llevaba en la bolsa la poca comida que quedaba del pastel que no probé. En cada paso, el piso me recordaba mi edad, mis huesos cansados, mis manos agrietadas, pero también me recordaba que todavía era dueña de mis pies. Mientras me sentaba en el asiento de metal, mirando cómo la ciudad despertaba, sin saber que una vieja bruja viajaba entre sus luces, me di cuenta de que no sentía miedo, sentía alivio. Era la primera vez que no debía nada a nadie. Nadie podría volver a usar mis manos como trapo, ni mis recuerdos como basura. No tenía techo, pero tenía dignidad. Y a veces, eso es más abrigo que una casa llena de gritos y platos rotos. Mientras el bus arrancaba, repetí en silencio la promesa de mi esposo. Nunca dejes que nadie te haga sentir menos. Esa frase ya no era un consejo, era mi nueva forma de vivir. Y en ese asiento frío, mirando por la ventana el mundo que me ignoraba, supe que no importaba cuántas veces me llamaran bruja. Lo importante era que, desde ese momento, sería una bruja libre. Llegué a la ciudad sin saber dónde dormiría esa noche. La bolsa que colgaba de mi brazo parecía pesar 1 tonelada, no por los vestidos ni los recuerdos, sino por todo lo que había dejado atrás. Caminé por calles que no conocía, respirando el olor agrio del asfalto mezclado con la brisa fría de la mañana. Nadie me miraba. Para la gente, yo era solo otra vieja cargando bolsas viejas, invisible entre el ruido de los coches y los gritos de la ciudad que nunca pregunta de dónde vienes ni a dónde vas. Encontré un banco en una plaza y me senté ahí con la espalda recta, como si la dignidad pudiera sostenerme más que mis huesos frágiles. Cerré los ojos y pensé en mi nieta. Esa niña que un día me dijo que me amaba más que a nadie en el mundo. Recordé sus manos pequeñitas tomando mi cara arrugada y besándome la frente cuando se caía y yo la levantaba. ¿En qué momento su amor se convirtió en veneno? Tal vez fue cuando aprendió de su madre que la vejez es un estorbo, que los abuelos solo sirven si cocinan, si limpian, si callan. Abrí los ojos y vi a otras personas pasar, cada una perdida en su propia miseria o en su prisa por ignorarla. De otros, un niño se me quedó mirando. Por un segundo vi en él a mi nieta, antes de que el odio la llenara. Pensé en pararme y pedir ayuda, suplicar un techo, una sopa caliente. Pero no. Sabía que si algo me quedaba, era mi promesa de no arrodillarme jamás ante nadie que pudiera usar mi necesidad para pisotearme otra vez. Así que respiré hondo. Me levanté y busqué un lugar donde pudiera sentirme segura. Encontré un albergue modesto, de esos que huelen a sopa aguada y paredes húmedas. La mujer que me recibió me miró con lástima, pero detrás de esa lástima no había veneno. Solo me entregó una cobija y un plato de arroz sin preguntar mi historia. Esa noche dormí en una cama dura, rodeada de otras mujeres que, como yo, llevaban cicatrices que no se ven.
Y entre ronquidos, sollozos y sueños rotos, entendí algo que me devolvió la calma: no estaba sola. Tal vez la familia que crié me escupió en la cara, pero allá afuera hay miles de corazones como el mío, que resisten, que siguen latiendo aunque los hayan llamado brujas, estorbos, locas. Esa noche volví a soñar con mi esposo. Me abrazaba, y me decía que era fuerte, que aunque tuviera las manos agrietadas y la espalda encorvada, todavía tenía el corazón erguido. Y así, con la cabeza hundida en una almohada prestada. Prometí no volver nunca a una casa donde me insulten, donde me humillen, donde mis lágrimas caigan sin consuelo. Porque aunque duela, es mejor llorar sola que mendigar amor en un lugar donde ya te enterraron viva. Pasaron los días y cada mañana despertaba con el mismo peso en el pecho. Pero ya no era solo dolor, era la certeza de que nunca más volvería a permitir que nadie me quitara la voz. Encontré un pequeño trabajo en la cocina del albergue. Pelaba papas, lavaba platos, fregaba pisos. No era mucho. Pero era mío. Cada plato limpio era un recuerdo sucio que dejaba atrás. No necesitaba el permiso de mi hija ni la aprobación de mi nieta para sentirme viva. Conocí a otras mujeres mayores como yo, una señora que fue abandonada por su hijo cuando enfermó de los ojos. Otra que vendió su casa para ayudar a su hija a abrir un negocio y terminó durmiendo en un parque cuando la echaron. Cada historia era un espejo, y en cada historia entendí que la traición familiar duele porque la familia es donde uno cree que nunca va a doler, y duele más cuando te toca vivirlo después de haber dado todo. Un día, mientras caminaba por la calle rumbo al albergue, vi a lo lejos a mi nieta. Iba de la mano de su madre, mi hija, riendo como si la vida fuera perfecta, como si yo nunca hubiera existido. Por un instante, sentí una punzada de nostalgia. Quise correr, abrazarla, preguntarle por qué, pero no lo hice, porque ya no soy la vieja que recoge platos rotos detrás de insultos. Ahora soy la mujer que aprendió que un plato roto no merece ser pegado si al volver a la mesa volverán a romperlo. Seguí caminando, sosteniendo la cabeza erguida, repitiéndome que ser llamada bruja despreciable no me hacía menos abuela, menos mujer, menos humana. Me hacía libre de cadenas invisibles. Ahora paso mis días rodeada de otras brujas viejas. Como nos llamamos entre risas. Brujas que sobreviven, que aprenden a encender su propia hoguera cuando la familia les apaga la vela. En cada charla compartimos un pedazo de pan, una lágrima. Una carcajada que suena como un conjuro para espantar la tristeza, porque aprendí que, no importa cuánto te maldigan, mientras conserves la dignidad, no hay hechizo que pueda destruirte. Y aunque mis manos tiemblen y mis huesos se cansen, sé que cada paso que doy lejos de quienes me despreciaron es un paso hacia la verdadera libertad. Hoy, si alguien me pregunta qué aprendí de mi cumpleaños, diría que el regalo más grande es irse antes de que te echen. Levantar la cara antes de que te la hundan en el barro y entender que a veces la soledad es la única familia que jamás te traiciona. Y así, con el corazón aún herido pero fuerte, camino cada día como una vieja bruja orgullosa. Porque si me quieren temer, que me teman, pero nunca más me volverán a humillar.